Los historiadores sitúan a mediados del siglo XIII el nacimiento de la división de la tierra en sexmos. El primer documento que así lo constata es el ordenamiento otorgado por el monarca Alfonso X el Sabio a la ciudad de Segovia en 1256. Sin duda serían los 6 primeros los que se formaron circundando la ciudad. Solo uno, el Sesmo de Cabezas, no lleva el nombre de ninguna de las iglesias urbanas. Por más que hemos consultado, nos es difícil hallar una respuesta a por qué este nombre. Hay varias teorías. Una de las teorías es que era la cabeza, el primero en la repoblación, entonces de ahí la cabeza de toda la repoblación. Don Manuel González Ferrero, Gonzalo Martínez Díez, hablan de la existencia de un antiguo pueblo llamado así, Cabezas. Por más que hemos consultado todos los vecindarios, censos, elencos donde aparecen poblaciones desde el siglo XIII, jamás se hace alusión a ningún poblado o despoblado que lleve este nombre. Pedro Luis Siguero Llorente, en su libro sobre los topónimos de poblados y despoblados segovianos, dice que su nombre probablemente se deba a una pequeña loma, una pequeña alineación de pequeños cerros, cabezos, que al estar situados en una zona tan llana como esta, pues son significativos de alguna manera y pueden significar un hito en el territorio. Es verdad que hay un antiguo camino que conduce de Mozoncillo a Escarabajosa o viceversa. Este camino se sigue llamando a día de hoy el camino de las Cabezas. Hacia su izquierda, esta pequeña alineación de lomas y cerros se prolonga hasta un territorio, un terreno que es un despoblado. Ahí sí que hubo un pueblo. Pilla un poco alejado, pero la alineación continuaría hasta allí. Y este pueblo sí que es especialmente significativo para el Sesmo de Cabezas. Es un antiguo pueblo que está perfectamente documentado desde mediados del siglo XIII, llamado El Cuadrón. Este pueblo, a finales del XIII, ya muestra signos evidentes de decadencia. Finalmente, siglo y medio después, es un auténtico despoblado. Cuando desaparece el pueblo, se despuebla, todos sus habitantes lo abandonan, la iglesia todavía está en pie, pero queda reducida por el obispado a la categoría de ermita. Al menos desde el siglo XVII hemos podido documentar que todos los alcaldes y otros oficiales del Sesmo de Cabezas se reunían allí con cierta frecuencia, sobre todo a la hora de nombrar cuarentales o el procurador sesmero. Ocupa casi 395 kilómetros cuadrados y está ubicado al norte de la ciudad de Segovia, entre los sesmos de Santa Eulalia y San Lorenzo. Un paisaje de campiña que para los que le conocen bien es belleza hecha poesía. Mar pardo de pan llevar y olas de cebada y trigo. El llano inmenso y eterno, apenas interrumpido por un teso, unos chopos o un pinar en el olvido. Y al sur, por siempre la sierra, un dragón con 7 picos y una yerta mujer muerta velada de blanco y frío. Una de las notas que diferencia al Sesmo de Cabezas de otros fue el gran número de lugares despoblados o abandonados a inicios del siglo XVI. Las causas pudieron ser múltiples: desgaste de tierras, abandonos de sus habitantes en busca de nuevas oportunidades más al sur, una tendencia a concentrarse en los núcleos de mayor población.
Sus casi 395 kilómetros cuadrados de superficie se dividieron en 5 partes. Se organizó en 5 cuadrillas. Todas estas cuadrillas reciben el nombre de su población principal, salvo una, la de Cantimpalos. Esta se llama cuadrilla, se la conoce como cuadrilla de Cabe la Villa. No sé exactamente por qué, pero la preposición cabe viene a significar algo así como lo que está a continuación de, más allá de, seguido a. Es verdad que los últimos pueblos que forman parte de esta cuadrilla están ya muy cerca, rayando con la ciudad de Segovia, la villa. El resto de las cuadrillas, las otras 4, son la de Carbonero, se llama así y forma parte nada más que Carbonero con su barrio o anejo Fuentes, es la única que tiene un solo pueblo. Luego estaría la cuadrilla de Mozoncillo, la de Aldea del Rey y la de Escalona. Entre los matices que ha marcado la historia y el devenir del sesmo está el hecho de que no se le conocen pleitos ante tribunales reales o concejiles. Apenas se conocen pleitos por temas territoriales o jurisdiccionales, a pesar de que este sesmo ya está lindando con algunas villas que no entraban dentro de la estructura de los sesmos, que son las villas del obispo, las villas episcopales, como son Aguilafuente o Fuente Pelayo. Sus pobladores vivían fundamentalmente de la agricultura, de la producción de cereal, tal y como recoge el censo de Pecheros de 1528. Nos informa de que algunos tienen medianas haciendas y de las cuales obtienen pan, vino y alguna rubia. Respecto al régimen de propiedad, nos dice que de las 2/3 partes de las tierras de Panllevar son arrendadas y dice además que algunos por ello han de pagar mucha renta. Es el dominio del cereal. Conjuntamente también se han sembrado algunas viñas. Cuando la industria textil segoviana era más pujante, también en algunos sitios se sembraba alguna rubia, como dice el informe citado. Precisamente de la necesidad de terrenos para cultivar nace una institución jurídica tradicional castellana que se mantiene en la actualidad, los fetosines, tierras comunales divididas en lotes o suertes, cada una de ellas denominada como fetosín, cuyo uso y disfrute corresponde a los vecinos desde tiempos muy remotos. La primera ordenación del territorio. Los fetosines que tenemos aquí en Mozoncillo es una figura que son 660 hectáreas y están divididos en suertes. Son 110 fetosines, casi todos tienen 6 hectáreas más o menos. El propietario de los fetosines es el municipio, son los vecinos de Mozoncillo. El ayuntamiento lo único que puede es gestionarlos. Entonces, en la historia del fetosín es que antes se entregaban a la gente para poder mantener a la familia y poder sobrevivir con lo que ellos sacaban de esa explotación. El día de San Antón, el 17 de enero, es cuando se lee todo el listado de fetosines, se dicen los que han fallecido, los nuevos entrantes, y así se va gestionando. Entonces, al ayuntamiento lo que hace es solo administrar y gestionar esos fetosines. Se cobra un canon que se sigue cobrando por fanegas de cereal en el mercado de la lonja. Se ve el precio y por el precio de los cereales es por lo que pagan. Aproximadamente, pues depende, pero alrededor de 50 euros. Los fetosines de Mozoncillo y Escarabajosa se encuentran todos en un mismo espacio, en un mismo terreno. Justamente el despoblado del que hemos hablado antes, el despoblado de El Cuadrón. Como dijimos, El Cuadrón se despobló a mediados del siglo XV. Y como hemos dicho en otro sitio, la mayoría de las tierras no las labraban los propietarios de ellas, sino que eran renteros. Los propietarios, la mayoría de los propietarios de las heredades de El Cuadrón, vivían en la ciudad de Segovia. Y eran personajes, muchos de ellos muy bien relacionados en las cortes, tanto de Juan II como de Enrique IV. Y también, como no, el cabildo catedralicio tenía una buena porción de tierras de Panllevar. Al quedar
Este término despoblado, los propietarios de los terrenos, los propietarios asentistas, ante el temor de que las tierras se perdieran y quedaran incultas, tuvieron que ofertarlas de una manera atractiva a los labradores, a los campesinos de los pueblos limítrofes, de los pueblos de alrededor. Por eso las cedieron en un viejo sistema que ya se practicó en Grecia y en Roma sobre todo, que era mediante la cesión de las tierras en enfiteusis. Algo así como, simplificando bastante, el usufructo de las mismas para siempre, jamás. Es decir, a perpetuidad, a cambio de la percepción de un canon anual. Además, este canon se pedía, se pagaba en especie, mitad trigo, mitad cebada. Los campesinos de los pueblos de alrededor, de los pueblos que rodeaban el Cuadrón, que eran principalmente Escarabajosa y Mozoncillo, no dudaron en tomar estas heredades bajo esas condiciones. El problema es que la renta que había que pagar, el canon anual, para un solo campesino era una renta importante. ¿Qué hacen en los pueblos? Los vecinos las cogen, las toman a censo mancomunadamente. Es verdad que los concejos actúan en nombre de los vecinos, pero son los vecinos los que toman la iniciativa, o sea, tienen la iniciativa de recibir esas tierras, esos terrenos a censo. En el recuerdo de esta labor también quedan los oficios y el trabajo de los artesanos. Hay tejedores a nivel doméstico, cardadores, zapateros. En Carbonero durante siglos hubo una importante industria de hacer ladrillos y tejas. Dicen que en casi todos los pueblos hubo un carretero. Mi familia, hasta mi tatarabuelo, eran carreteros. Era el vehículo de locomoción, de transporte para cualquier cosa. El más usado por esta zona y en general por toda la provincia era para 2 animales y eran los que usaban los agricultores. Todas las familias que eran agricultores, que eran la mayoría en todos los pueblos, pues tenían un carro con un burro, una mula, algo para poder hacer las labores del campo. Compraban un carro nuevo, era casi un día de fiesta, pues igual que ahora a lo mejor compramos un coche y se le enseñas a los amigos, mira qué coche más bonito me he comprado, pues casi hacían fiesta, salían a correr el carro. Vamos a estrenar el carro, pues iban en vez de a trabajar de taberna en taberna, los amigos a tomar un vino. Lo usaban más tenderos, panaderos, es solo para un animal, lleva un cajón abajo para que cupiera un poco más. También había carretas de bueyes para bajar troncos de la sierra y eso. Los carros llevaban muchas horas de trabajo. Una de las partes que más trabajo llevaba eran las ruedas, pues eso, porque había que cocer el cubo, los radios, hacerlos, llevaban muchas horas. No sé, en total puede ser que unas 2000 o alguna hora más se llevara en hacer un carro. Siempre se les matriculaba con un número que te daban en el ayuntamiento y con la matrícula, las iniciales de la provincia y qué uso se le daba agrícola. Pierden su utilidad, dejan de ser una herramienta necesaria, pues con la mecanización del campo. Años 50, 60, por ahí, pues había que dedicarse a otra cosa. Mi padre y yo nos dedicamos a la forja. Como ya había un poco tradición de trabajar el hierro para los carros, pues por ahí estamos trabajando ahora en estas cosas. Aquí hay 3 fiestas, ¿vale? 3 fiestas importantes. La fiesta importante de agosto de Nuestra Señora y San Roque, que empieza el 14 por la noche y termina el día 17. Entonces, en esos días son las fiestas de verano, como en todos los pueblos. Luego tenemos nuestra Virgen de Rodelga, que la fiesta de la Virgen se hace en la ermita, 40 días después del domingo de Pentecostés. Normalmente cae en lunes y martes,
Y se empieza el lunes con la ofrenda floral, arriba hay una cena, todo el pueblo está en la explanada, y el martes es la misa, la procesión, la comida con los mayordomos en la casa de la Virgen, y luego por la tarde pues dulzainas y tamboril para que la gente esté disfrutando de aquella pradera tan bonita que tenemos. Hace unos años, bastantes ya, decidieron que había mucha gente que se había ido a vivir fuera y entonces un lunes y un martes no podía venir a disfrutar de las fiestas de su patrona. Entonces decidieron el último fin de semana de septiembre marcar otra fiesta pequeña, que no hay ofrenda floral, pero sí que hay una cena en la ermita y la misa el día siguiente, el domingo, que suele ser el último fin de semana de septiembre. Entonces, el sábado por la tarde, pues por la tarde-noche la gente joven y los matrimonios se juntan las cuadrillas de amigos, van a cenar arriba, hay un concierto, una música, luego se baja por el pueblo. Y el domingo es la misa, la procesión, igual que en junio, en mayo o junio, que es cuando suele caer la fiesta grande. Hay danzantes, tanto en Rodelga como en Rodelguilla hay danzantes. Cuando baja la Virgen, entran los danzantes a recibir a la Virgen y ya durante toda la procesión van haciendo sus bailes tradicionales con dulzaina y tamboril. La mayoría de los pueblos de este sesmo son tradicionales las danzas de palos, las danzas de paloteo. La dulzaina es verdad que tuvo tanto arraigo en esta parte de la sierra, al norte de la sierra, como al sur. Del siglo XX hubo un peligro de que se perdiera la música de dulzaina. Había gente interesada en aprender a tocar el instrumento para continuar con la tradición, pero no disponía de instrumentos, no había, era imposible encontrarlos. En este contexto, Lorenzo Sancho se lanzó a una aventura. A él y otros que le siguieron les debemos que este instrumento siga, esté vivo y cada vez más arraigado. Santa Olalla o Santa Eulalia es también una de las 6 primeras subdivisiones de la tierra de Segovia. Se ubica entre los sesmos de la Trinidad, San Millán y Cabezas. El curso del río Eresma marcó el desarrollo y la división en cuadrillas de este sesmo. Tiene de 242 kilómetros cuadrados repartidos en 16 pueblos que lo componen. Están divididos en 3 cuadrillas, la cuadrilla de Nieva, la cuadrilla de Pestaño y la cuadrilla del Río. Era una forma de distribuir entre los vecinos o los pobladores de los distintos sesmos la cantidad que debían pechar. Pechar está relacionada con pecheros, es decir, eran los pobleros que no tenían privilegios, a diferencia de los caballeros y los eclesiásticos, que esos no pechaban. Estas cuadrillas, al mismo tiempo, pues formaban también un poco la estructura institucional dentro del sesmo a la hora de elegir también los representantes, ¿no? Los procuradores sesmeros. Los municipios vienen desde los Huertos, Ontanares de Eresma, Lobones, que se despobló, Añe, Carbonero de Ausín, Armuña. Estos pueblos estaban cerca del río, por eso pertenecían a lo que era la cuadrilla del río, y luego el sesmo se extendía en dirección norte. A partir de Armuña venía Bernardos, estaba Pinillos, otro pueblo que se despobló a comienzos del siglo XVII, Pinilla-Ambroz, Miguel Ibáñez, Miguel Áñez y Ortigosa, que formaban parte de la cuadrilla que se llama de Pestaño. La cuadrilla de Nieva, formada por Nieva, pero también por pascuales, aragoneses, Tabladillo. La cabeza o el centro, y nunca mejor dicho, el centro del sesmo, estaba en Pinilla-Ambroz. Y las reuniones, parece que los documentos dicen que se ubicaban en el cementerio del lugar de Pinilla-Ambroz. Bernardo es la cabeza del sesmo, aunque anteriormente, como ha explicado bien José Ubaldo, se reunían en la iglesia de Pinilla-Ambroz, pero desde hace unos 100 años aproximadamente
el representante del Sesmo de Santa Eulalia siempre es elegido por pleno de ayuntamiento, que suele recaer en la posición del alcalde, pero en otros casos puede ser un concejal, para representar al Sesmo de Santa Eulalia en la comunidad de Ciudad de Tierra de Segovia. Agricultura y ganadería fueron el sustento de sus pobladores. Se cultiva trigo y cebada y centeno en los sitios más blandos o más desfavorecidos. Había ganado lanar estante que más o menos pastaba en los términos del sesmo, y en las rastrojeras, cuando se recogía la cosecha, en algunos prados, y eso daba lugar a una producción lanera que pudiéramos decir de baja calidad, a diferencia del ganado de la sierra, que era ganado merino de mayor calidad, que daba otro tipo de lana, que era mucho más apetecida para la industria textil de la ciudad de Segovia, ¿no? Aquí, en estos lugares, se fabricaban paños bastos, lo que se llaman paños bastos, ¿no? Sayales y paños de baja calidad. Con estos útiles que tenemos en este museo, aquí se hacía el hilado con el torno de hilar, que lo hacían las mujeres, y luego pasaba a los telares, y ahí se hacían los paños bastos y las mantas que servían para los pastores y para los campesinos, ¿no? Los cereales permitían la elaboración de pan. Junto al pan, el vino. El cultivo del viñedo llegaba a Nieva con los monjes jerónimos del Parral, que escogieron este punto de la provincia por sus tierras ricas en cantos rodados, arcillas y limos. Llegó a contar con casi 1000 hectáreas de viñedo. Los monjes del Parral erigieron allí una granja específica con una gran extensión de viñedos, tanto en Nieva como en los pueblos de alrededor, que se extendía incluso por la tierra de Coca, que era una comunidad diferente, pero allí los monjes del Parral tuvieron una granja que producía vino no solamente para ellos, sino para venderlo también en la ciudad de Segovia. Había una serie de oficios ya derivados, vinculados con la artesanía, había zapateros, había sastres, había comerciantes, arrieros, otros oficios que articulaban un poco ya toda la estructura, ¿no? La mayoría de sus pobladores eran pequeños y medianos campesinos que apenas tenían propiedades, lo que les obligaba a arrendarlas a concejos y grandes propietarios. Ellos se encargaban de cultivar en régimen de arriendos a largo plazo, y les permitía una subsistencia pues más o menos para tirar con una familia nuclear de reducidas dimensiones. Aquí también una de las fórmulas fueron los fetosines. Lo importante de esta institución es tanto el arraigo que tiene como con la connotación vinculada a unos derechos igualitarios entre todos los vecinos de los pueblos que participaban de ese disfrute de las suertes de Fetosín. Las suertes de Fetosín en su origen eran partes o parcelas de una propiedad que pertenecía a un noble o a una institución eclesiástica, que se había arrendado a los vecinos del pueblo a través del concejo por tiempo indefinido, es decir, a perpetuidad. Los vecinos tenían que pagar una renta anual y eso era pues también permanente. El concejo aldeano, el concejo del lugar, se encargaba de recoger esa renta entre los que en esos momentos se beneficiaban de ese derecho,
y también de organizar el reparto de esas propiedades que habían quedado dentro de ese arrendamiento para distribuirlas de forma igualitaria entre un número determinado de vecinos, para que las disfrutaran por el tiempo que durara su vida. Desde el punto de vista emocional siguen vigentes en las personas mayores que los disfrutan y en los agricultores que los labran. A finales del siglo XIV, la corona funda el monasterio de Santa María la Real de Nieva, eliminando este territorio del sesmo de Santa Eulalia. Nace una villa con privilegios reales independiente de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, pero sin terrenos baldíos ni pastos, lo que generó conflictos con los sesmos de Santa Eulalia y la Trinidad. Realizaron una fundación real a propósito de la aparición de la Virgen de la Soterraña, ¿no? Fundaron un monasterio y con ello otorgaron a la nueva población en torno al monasterio una serie de privilegios y exenciones jurisdiccionales. De hecho, Santa María la Real de Nieva quedaba como villa exenta fuera del territorio de la Comunidad de Ciudad y Tierra. Claro, al ser un término que apenas tenía territorio rústico, el de Santa María de Nieva, pues en cuanto había unos pocos agricultores o ganaderos ya había conflicto con los pueblos limítrofes, ¿no? Y eso fue generando situaciones muy complejas. Esta villa condicionaba también otras actividades económicas del sesmo de Santa Eulalia, como la producción de paños y los oficios artesanales, por una cuestión jurídica. El sesmo de Santa Eulalia estaba supeditado a las ordenanzas y controles de la ciudad de Segovia, mientras que la villa de Santa María se le dio un privilegio para el desarrollo de la manufactura textil, y entonces fue un pueblo con mucha pujanza. Hubo muchos artesanos textiles, pero tenía un problema Santa María, que no tenía río. No tenía río para batanar los paños, para hacer determinadas labores, y eso derivó en conflictos con el pueblo de Bernardos, porque Bernardos controlaba el cauce del río más adecuado para la realización de batanes, y no obstante Santa María consiguió establecer algunos batanes en el cauce del Eresma para su industria textil. Es decir, Santa María condiciona un poco la dinámica económica del sesmo de Santa Eulalia por esta razón de vecindad y por su situación jurídica de exención y de privilegio. Santa María de Nieva, por ejemplo, tenía ordenanzas de paños, pero los pueblos pertenecientes al sesmo de Santa Eulalia no podían tener ellos ordenanzas de paños, porque al depender jurisdiccionalmente de Segovia, pues era Segovia quien marcaba las ordenanzas que tenían que regular la fabricación y la elaboración de paños. Al mismo tiempo venían veedores, que eran los inspectores, los que se encargaban de otorgar los oficios que iban a ejercer los distintos habitantes de los pueblos de la tierra, los oficios artesanales, tenían que pasar por un examen a cargo de veedores que venían desde la ciudad. Sin embargo, eso Santa María no tenía problemas, porque como tenía exención jurisdiccional, eran ellos mismos los que gestionaban sus oficios. Una de las actividades económicas que diferencia a este sesmo de otros se debe a esta roca, la pizarra, muy abundante en el municipio de Bernardos. Su extracción nacía por iniciativa del rey Felipe II, que, inspirado en la arquitectura europea, con tejados de pizarra, impulsaba la extracción de la misma a partir del siglo XVI para colocarla en las cubiertas de la Casa del Bosque de Balsaín, el antiguo Alcázar, el Cazadero del Pardo o el Monasterio del Escorial.
Junto a la repoblación cristiana que daba lugar a la creación de estos sesmos, se levantaban iglesias como núcleo de religiosidad. En la época de la repoblación eran normalmente iglesias de estilo románico que se fueron construyendo a medida que se iban instalando los pobladores. A medida que transcurren los siglos, en algunos pueblos que crecen más, esas iglesias románicas fueron sustituidas por iglesias de nueva planta que fundamentalmente se construyeron en la segunda mitad del siglo XVI en su primera fase, aunque en algunos lugares luego tienen unas fases de desarrollo y llegan a la construcción hasta el siglo XVIII, incorporan los retablos barrocos que las definen en muchas situaciones, pero en este caso el hecho de que se hagan en la segunda mitad del siglo XVI está vinculado también al desarrollo de unos oficios de cantería que tienen lugar en la tierra de Segovia y también vinculados con la construcción del monasterio del Escorial, que tiene lugar en esta fase también, en la segunda mitad del siglo XVI. ¿Y por qué digo esto? Porque una obra tan impresionante como el Escorial requería muchos canteros, venían en buena medida del norte, de Cantabria, en concreto de valles como el Valle de Ruesga, de donde son canteros famosos como la familia de los Matienzo, y estos Matienzo, por ejemplo, estuvieron trabajando en el Escorial y luego se diseminaron por la tierra de Segovia y estuvieron haciendo trabajos de cantería en iglesias como esta. Iglesias que además se convierten en el centro de las celebraciones de la mayoría de los municipios, que comparten folclore y tradiciones. Las danzas, los instrumentos musicales, la dulzaina, el tamboril, pues son instrumentos prácticamente que se recorre por toda la tierra, ¿no? Nos vincula mucho a nosotros como habitantes de los sesmos, de los pueblos, pero también nos articula y nos integra con los habitantes de otros sesmos y de otras zonas. Cada lugar celebra una romería tradicional durante un año, hay algunos que celebran fiestas extraordinarias, el caso de Bernardos con la Virgen del Castillo y la subida. Dulzaina, tamboril, folclore castellano, castellano-leonés, fiestas patronales y cada 10 años celebramos una fiesta en honor a la Virgen del Castillo.